¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos nuestros amigos de 4S, una vez más a esta edición de Talks, que ya es costumbre, ¿no? Que todos los años nos tomamos un momento, ¿no? Para revisar cuál es el panorama inmobiliario aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, este año lo hicimos un poquito después. Normalmente, si recuerdan, lo hacemos por ahí de junio, julio. Ahora tenemos, pues ya casi el cierre de año, pero con muy buena información. Esta vez les vamos a hablar de varias cosas muy interesantes, de varios giros de lo que está sucediendo en vivienda vertical, lo que está sucediendo en vivienda horizontal, también excelentes noticias, lo que está pasando en oficinas y un poco también del panorama industrial de lo que está sucediendo en la ciudad de Querétaro. Entonces, va a ser muy buena información. Muchas gracias por su tiempo y espero les sea de mucha utilidad. Bueno, primero que nada, antes de entrar de lleno, ¿no? Al tema inmobiliario, les quiero platicar un poquito de cómo se ve el panorama general en Querétaro, ¿no? En la ciudad. Y fíjense, realmente son noticias muy buenas. Querétaro ha tenido una recuperación económica bastante rápida. Si se fijan en la gráfica de la izquierda, vemos cuál es el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? De Querétaro, que es la línea verde, contra la zona Bajío, que es Querétaro, junto con San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes, y la línea negra, que es eh, es el crecimiento a nivel nacional. Si se fijan, los últimos 10 años de 2020 a 2000, o sea, 2010 a 2020, pues prácticamente Querétaro tenía un crecimiento promedio sostenido de 4 o 5% por arriba de la media nacional, incluso por arriba de la zona Bajío. Después de 2020, COVID, pues, tuvo una recuperación un poco ya más complicada, pero ya este año Querétaro está cerrando una vez donde debe estar, ¿no? Niveles arriba de la media nacional, arriba incluso de la zona Bajío. Entonces, ya estamos viendo que económicamente Querétaro tuvo una recuperación muy rápida y de aquí en adelante se estima que sigamos, ¿no? En este camino, ¿no? Ahora, este análisis creo que lo presentamos muy seguido todos los años, creo que los que nos han acompañado durante todos estos años lo ven siempre, pero creo que vale muchísimo la pena recordar este análisis, ¿no? Muchas personas me preguntan, ¿no? Desarrolladores justamente de aquí de Querétaro, desarrolladores de fuera, ¿no? ¿Y cómo es Querétaro? ¿Sigue siendo buena opción para invertir, para desarrollo? Y le digo, mira, pues, simplemente viendo sus datos, creo que es inmejorable la situación, ¿no? Querétaro prácticamente en los últimos de 20 años creció 70% su población, es decir, y de esos, ese 70, el 40 fue del 2010 al 2020, ¿no? Al 2030 vamos a crecer un 24%. Entonces, la tasa de crecimiento es exponencial y es continua. Y no solo eso, sino que además, ¿qué pasa? Llega más gente, pero además, fíjense, con un excelente nivel socioeconómico, lo que está pasando en Querétaro, el crecimiento de la misma población de la ciudad, más la gente que llega, ¿no? Nos dan ese crecimiento, este bono demográfico, pero además con un nivel socioeconómico bien interesante. Aquí lo que vemos es la pirámide o en esta tabla, ¿no? Cómo se reparten los niveles socioeconómicos y fíjense, específicamente la zona metropolitana de Querétaro, ¿no? Prácticamente casi el 60%, el 57% de los hogares pertenecen a nivel medio para arriba, de nivel medio, medio alto y nivel alto. O sea, es decir, hay una oportunidad tremenda en Querétaro. Obviamente, no por eso hay que dejar de desatender a los segmentos económico, social, pero esto nos da muchísimo respiro, ¿no? Para desarrollar en Querétaro, porque realmente tenemos más gente y con un gran poder adquisitivo. Entonces eso nos da una variedad, una gama de productos extraordinario para poder desarrollar en las diferentes zonas, ¿no? Entonces, es un dato interesantísimo y bueno, y la proyección, ¿no? Del 2010 al 2050 es que Querétaro se duplique y un 25% más, ¿no? La zona metropolitana que va a tener mayor crecimiento después de la zona metropolitana de Cancún. Hoy llevamos a un 30%, ya estamos en 2025 casi, ya vamos a un 30% de este avance, pero vaya, nos falta todavía más de la mitad de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, todavía se ve mucho más crecimiento y ya vimos cuáles son las características, ¿no? También socioeconómicas de la gente que llega. Entonces, maravilloso el panorama en Querétaro. Ya vamos a meternos ahora sí al mercado inmobiliario de lleno. Vamos a hablar de vivienda vertical. Antes de meternos a Querétaro, les quiero dar un panorama, ¿no? De lo que está sucediendo a nivel nacional para que tengamos un poquito de perspectiva. Y son excelentes noticias. Fíjense, este dato está interesantísimo. Veníamos del 2022, del mejor año de ventas completo de vivienda vertical a nivel nacional, ¿no? En la historia. 2022, de 21 a 22, tuvo un crecimiento de casi 8%, y cierre de 2023 creció otro 7.5%. O sea, es
un crecimiento constante y constante. Y esto habla de que pues, cada vez todas las ciudades o las principales ciudades en México se están verticalizando. Y es una necesidad que sin duda pues que tenemos que estar cubriendo con mercado, con producto vertical. ¿No? Y es un requerimiento ya del mercado. Ahora, ¿y qué pasó? ¿Quiénes fueron? Pues, no todos los grandes ganadores, sino los que aportaron más, ¿no? ¿Qué ciudades aportaron más a este gran número? ¿No? Que vemos que a nivel nacional se tuvo este crecimiento del 7.5. Primero, Ciudad de México, importantísimo. Ciudad de México veníamos de años bien complicados, donde pues, por muchos factores de inventario, de falta de producto nuevo, de permisos y demás. Pero este año 2023 Ciudad de México repuntó fuertísimo y tuvo y un incremento, ¿no? Proporcional, aunque no sea tan grande en Ciudad de México, pues representa muchísimo en unidades, ¿no? Segundo, Guadalajara que nos sigue impresionando, sigue creciendo, creciendo, creciendo todos los años, está creciendo a ritmos muy acelerados, entonces pues Guadalajara siempre está en el tope. Monterrey, a pesar digo, ya lo verán ahí en el webinar de Nacho, hay varios temas, no hay también de falta de producto, ¿no? De retraso de proyectos y demás, pero a pesar de todo eso, pues Monterrey tiene una capacidad tremenda y casi igualó las ventas del 2022. Y bueno, de ahí ya vemos varias ciudades, todas las ciudades medianas y chicas, en su mayoría todas igualaron las ventas o superaron las ventas del 2022. Entonces, fue un año extraordinario para la vivienda vertical. Y bueno, pues aquí lo podemos ver reflejado también en los inventarios, ¿no? El acumulado del inventario de 2017 a 2023, pues hoy tenemos más bien, a principios del 2024, pues ya tenemos un 72% más de inventario en todos los segmentos, ¿no? Hoy en día lo que resalta mucho es que crecieron mucho los segmentos de residencial, el segmento residencial plus, incluso el segmento premium, todos en menor proporción, pero bueno, todos tuvieron un crecimiento en inventario. Y algo bien interesante es 2022, el segmento medio, ¿no? Que hablábamos de este segmento que es enorme a nivel nacional. Tuvimos en 2022 un inventario o prácticamente la mezcla tuvo un mayor impacto dentro de la mezcla, el segmento medio. ¿Y qué pasó? Se desplazó tan rápido que todo lo que se agregó en 2023 no alcanzó, ¿no? A compensar toda esta pérdida de inventario, lo cual es una buena noticia, pero una vez más, ¿no? Tenemos aquí una necesidad tremenda, ¿no? De segmento medio, ¿no? O sea, se compensó un año, pero se desplazó muy rápido. ¿Y cómo se ve? Pues prácticamente, ¿no? Las principales ciudades, ¿no? Este inventario que hay hoy en día, ¿cómo se ve reflejado? Pues fíjense, aquí tenemos todas las principales ciudades, pero específicamente hablando de Querétaro, Querétaro ha cambiado muchísimo su mezcla. De hecho, para bien, tiene una mezcla mucho más saludable. De hecho, la primera vez que hicimos este ejercicio fue como por ahí 2020, si mal no recuerdo. Y prácticamente el 70% de la oferta era residencial plus, algo de residencial y premium y muy poquito, ¿no? De oferta de nivel medio. Hoy está muy repartido, creo que Querétaro y Guadalajara, hablando de zonas metropolitanas, creo que son las dos que tienen como la distribución más saludable. Entonces, la verdad es que muy bien aquí por Querétaro, creo que se han hecho las cosas bastante bien. Otra cosa muy interesante, esto es a nivel nacional, donde vemos cuál es la necesidad de producto, la demanda, ¿no? Ustedes pueden ver la línea punteada, nos marca la demanda de vivienda, ¿no? Para este año, ¿no? Y cuál es la necesidad en los diferentes rangos de precio de las unidades y en qué segmentos, ¿no? Las barritas rojas lo que nos marcan es, oye, pues cuántas unidades hay en esos rangos de precio y dependiendo del nivel, el segmento o el nivel socioeconómico. Ya lo bien interesante que esto, bueno, no ha cambiado, ¿no? Esto también llevamos haciendo este ejercicio ya varios años y sigue existiendo esta necesidad de producto de abajo de los 3 millones, 2.5. Ahí podemos ver el hueco muy interesante donde, ¿no? Y se hacen esfuerzos, ¿no? Por meter más inventario, pero pues es donde hay más oportunidades. Y tenemos también oportunidades, ¿no? En el segmento residencial plus, ¿no? De los 3 a los 5 millones, 5.5 por ahí. Vemos que a lo mejor el gap es más chiquito. ¿Qué quiere decir? Claro que hay oportunidad, evidentemente hay oportunidad todavía de meter más producto, pero también la demanda es mayor. Eso es bien interesante. La demanda es mayor del inventario que hay hoy. Entonces, lo que vemos aquí es que todos estos inventarios van a tender a drenar, van a tender a bajarse. ¿Por qué? Porque ninguno está topado o alguno que otro de los rangos de precio en los productos, pero van a tener que ir a bajar. Entonces, esto nos da muchísimo más oxígeno para poder meter producto nuevo, ¿no? Entonces, se ve bastante bien la demanda a nivel nacional. Y son excelentes noticias. Y ahora vamos a ver específicamente cómo se ve la vivienda vertical en Querétaro. Fíjense,
retomando aquí la gráfica, ¿no? Donde platicábamos, ¿no? Este crecimiento a nivel nacional, donde se tuvo un 7.5% a nivel país. Pero fíjense en Querétaro. Querétaro algo súper interesante. Querétaro de 2022 a 2020, del 21 al 22, perdón, creció 22%. O sea, una locura de crecimiento. ¿Y qué pasó en 2023? Se igualaron las ventas. Y 2023, si recuerdan, pues venimos de 2 años complicados con tasas altas, que eso pues, complica también los créditos. Entonces, y aún así se han defendido de maravilla y Querétaro no fue la excepción. Vendió incluso un poquito más de las unidades que se habían vendido en 2022, que ya veníamos de un incremento tremendo. Entonces, Querétaro muy sólido en las ventas. Y otra cosa bien interesante, o sea, Querétaro prácticamente, aquí me encanta hacer este comparativo, no retomando el tema de que me preguntan, oye, Querétaro es buen mercado, desplaza bien, les digo, pues, mira, fíjate nada más, ¿no? Desde el lado izquierdo podemos ver aquí, en la gráfica hacemos el rank de las ciudades por la población, ¿no? De la ciudad que más tiene población y hacia abajo, ¿no? Entonces podemos ver que Querétaro es la séptima ciudad, o la séptima zona metropolitana más bien con más población. Sin embargo, quitando los mercados turísticos, como Puerto Vallarta y Mazatlán, es la cuarta ciudad que más, o sea, zona metropolitana no turística es la cuarta que más desplaza unidades, después de las 3 ciudades principales, ¿no? De México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, pues es la 7 en población, pero fíjate, desplaza pues más que muchas ciudades. Entonces, el ratio aquí, el comparativo es que Querétaro sigue siendo un gran destino, ¿no? Para que recibe gente de fuera con crecimiento interno y que además para inversión sigue siendo bien atractivo, ¿no? Y aquí lo pueden reflejar, y aquí los números lo reflejan, ¿no? Entonces, muy buenas noticias para Querétaro. Y otra cosa bien interesante, nosotros medimos en todas las ciudades y en las diferentes zonas el índice de verticalización de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Es qué tantas de cada 10 personas, cuántas prefieren buscar o su primera opción es buscar un departamento sobre una casa, ¿no? Evidentemente en ciudades más grandes o más desarrolladas, como Ciudad de México, por ejemplo, pues el índice de verticalización es muy alto. Si se fijan aquí en la gráfica, hay zonas en la Ciudad de México que están en un 80%, arriba de un 80%, ¿no? Que es lo más común. ¿Por qué? Porque para tener acceso a una vivienda horizontal ahí o no hay, ¿no? O necesitas tener un camión de billetes o te tienes que ir a una zona mucho más lejana. Entonces, en zonas más céntricas, más desarrolladas, pues evidentemente la vivienda vertical es la solución y es lo que prefiere la gente. Y así sucesivamente, ¿no? Querétaro, que es una ciudad mediana, ¿no? Ya hay zonas ya bien interesantes, donde ya estamos en 37, casi pegando el 40% de verticalización. O sea, hay zonas en Querétaro donde 4 de cada 10 personas ya están buscando, su primera opción es buscar un departamento sobre una casa. Y el promedio de la ciudad es de un 33%, ¿no? Que ya es una verticalización moderada, o sea, arriba de un 30%, ya estamos hablando de una ciudad bastante, con una verticalización muy, pues ya no primeriza, ¿no? Ya una ciudad bastante vertical. Entonces, y así ya vamos, ¿no? O sea, prácticamente estaba peleando el quinto lugar ahí con León, pero no nos vamos a librar, ¿no? El mercado vertical cada vez lo vamos a ver más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque esa es la tendencia de cualquier ciudad que se está desarrollando y que empieza a crecer, ¿no? Ahora, ¿cómo se han visto las ventas, ¿no? A lo largo de la historia en Querétaro, ¿no? Un poquito para recordar. Fíjense, este es el histórico desde 2014 y podemos ver un efecto bien, bueno, ¿no? un efecto ahí simpático, ¿no? En 2018, donde vemos ahí arriba de las 2,000 unidades, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Empezó a crecer, se empezó a desarrollar Querétaro espectacular, ¿no? En el tema vertical. 2017, 2018, no sé si recuerdan, fue donde pues, todo el mundo vio que estaba creciendo tremendamente, hubo un boom ahí de oferta donde todo el mundo se puso a desarrollar y se vendieron muchísimas unidades, sobre todo muchas de inversión y demás, pero de cierta forma pues, se creó no tanto una burbuja, pero sí fue una sobreventa, ¿no? Que a lo mejor la ciudad o el volumen de la ciudad no daba para tanto. Digo, más para que tengan una idea, en 2018 se vendieron casi las mismas unidades que Monterrey, por ejemplo, una ciudad 5 veces más grande. O sea, realmente es un número un poco engañoso. Entonces, 2019 no necesariamente es como que, oye, cayó la demanda, se murió el mercado, para nada, ¿no? Muchos pensábamos eso, pero realmente no, se ajustó el mercado un poquito, ¿no? Después de que tuvimos muchas ventas adelantadas, ¿no? En 2018. Entonces tuvimos 2019 donde se ajustó el mercado, 2020 COVID, 2021 que empezó un poquito a despegar y venimos de 2 años excelentes, ¿no? En 2022, donde tuvimos este crecimiento del 22% que les decía, 2023, un año espectacular donde llegamos a las mismas unidades. Y hoy en 2024, ¿cómo vamos?
Pues fíjense, prácticamente al primer semestre llevamos más o menos la mitad de las unidades de las del año pasado. Entonces, vamos muy, muy bien. O sea, parece que pudiéramos llegar a números del año pasado. Nuestra proyección es que nos quedemos un poquito abajo del año pasado, ¿no? Más o menos. ¿Y por qué? Por temas de inventario, no necesariamente por falta de demanda. Ahorita lo vamos a platicar más adelante. Pero aún así creo que va a ser un buen año donde hay muchas oportunidades y en 2025 que podamos nosotros meter también diferentes proyectos y todo, creo que podemos ver estos números y hasta superarlos sin duda, ¿no? Porque Querétaro ya vimos sigue creciendo y la demanda aquí está, ¿no? Ahora, ¿cómo se reajustó la demanda? Bueno, más bien estas ventas de acuerdo al nivel socioeconómico, ¿no? O de acuerdo al segmento. En 2022, al cierre de 2022, prácticamente el 45% de las ventas fueron a nivel residencial. ¿Qué quiere decir? En departamentos o en bien, sí, de 2 millones a 4 millones. Ahí más o menos. En ese rango es donde se movió el 45% de, de las ventas. Ahora se reajustó la oferta, ¿no? Se reajustaron las ventas. En 2023, fíjense, al cierre, ahora ese 40%, 44% se fue para el segmento medio. Y vamos a ver por qué. Hubo proyectos nuevos que entendieron que hay un mercado gigantesco y entonces se pusieron a desarrollar ahí y obviamente los resultados ahí están, ¿no? Ahora, los otros segmentos no les fue mal, ya lo podemos ver, ¿no? O sea, prácticamente tuvimos una venta de unidades similar a la que tuvimos en 2022, ¿no? Y ahí está la distribución en segmento residencial y residencial plus, ¿no? Bastante, en proporción bajaron, pero bueno, pues las ventas se mantuvieron, ¿no? Entonces, así fue el reajuste. Y otra cosa bien interesante, lo que hablamos de inventarios, fíjense esto. Este análisis también tenemos haciéndolo ya como 5 años. Si se fijan, o bueno, yo recuerdo muy bien, la primera vez que hicimos este análisis 2020, Querétaro, que está por aquí, ahí se puede ver. Fíjense, Querétaro tenía prácticamente los tres, el segmento residencial y el segmento residencial plus estaban en mercados limitados, incluso en mercados saturados. O sea, había muchísimos meses de inventario de esos productos. ¿Por qué? Por lo que platicábamos, ¿no? Veníamos de que un poquito medio inundamos el mercado con oferta y demás, con diferentes proyectos y donde un poquito, pues, ¿no? El COVID, ¿no? El reajuste de 2019 se empezó a estancar un poco y pues, es lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy? Fíjense, estamos a nada de que en los mercados que nos dan más volumen, que son medio residencial y residencial plus, estamos a nada de ser mercados subofertados. Entonces, estamos en la rayita de mercado ideal, entonces, y muchos de este inventario que estamos viendo, no son necesariamente producto nuevo. Es producto que a lo mejor ya también tiene muchos años, producto difícil de mover y todo, que se está quedando, entonces lo que está moviendo es mucho el producto más nuevo y fíjense, ya el inventario está pues, en la raya. Entonces, pasamos en 5 años de inventarios complicadísimos a inventarios, iba a decir muy sanos, pero ya estamos, ¿no? En esa línea, ¿no? Donde realmente podemos estar en un mercado subofertado, ¿no? Entonces aquí hay una oportunidad tremenda en todos los segmentos. Ahora, ¿dónde se están dando estas ventas? Fíjense, súper interesante. Aquí lo partimos por las diferentes zonas y súper importante. Primero, ahí está, estamos hablando de la barrita roja, es el segmento medio, ¿no? Estamos hablando de abajo de los 2 millones de pesos, ¿no? De 1 millón a 2 millones de pesos, más o menos las ventas. Y fueron 3 proyectos los que se llevaron prácticamente todo el pastel en el refugio y en zona Saquia, ¿no? Esas 2 zonas lo hicieron 2 proyectos que se instalaron en 2 muy buenas zonas y pudieron lograr desarrollar este tipo de producto y ahí está el volumen de venta, ¿no? Y prácticamente el volumen residencial plus, ¿no? Se distribuye en 3 lugares, en Cibatá, en Juriquilla y en Campanario. Ahí están las ventas del producto residencial plus y que evidentemente es donde está, ¿no? Ahí está el inventario y ahí es donde tenemos, ¿no? Las ventas. Y también algo de segmento residencial empieza a sonar muy bien también en Juriquilla, en Milenio, en la zona sur. Pero bueno, realmente es las ventas más premium, las ventas plus, ¿no? Están en estas 3 zonas, pero se clavó fuertísimo, ¿no? Las ventas de nivel medio en los proyectos de Refugio Saquia, ¿no? Ahora, bien interesante, así fueron las ventas, ¿no? Así es el cierre de 2023. Hoy, ¿cómo está la oferta? Chéquense estos, son los inventarios y el 90% de las unidades están por arriba del segmento medio, o sea, están por arriba de los 2 millones. O sea, solamente hoy un 10%
del inventario que queda está en segmento medio, ¿no? Que ya vimos que vende tremendamente. Entonces aquí hay una oportunidad espectacular de poder seguir desarrollando productos de este tipo. Y bueno, de todos en general, ¿no? Veíamos que prácticamente nos estamos quedando ya con inventarios muy bajos de los 4 segmentos, entonces hay oportunidades en todos, pero en el segmento medio, ¿no? Ya obviamente por el desplazamiento tan bueno que tuvo, pues ya el inventario se ve muy reducido, ¿no? Este, Ahora, ¿cómo se comporta la oferta? ¿No? Aquí lo que hacemos es decir, oye, a ver, ¿no? Si yo tomo como mi absoluto, ¿no? Los 3 niveles, el nivel A, B, C y C más, ¿no? De nivel medio, medio alto y nivel alto, ¿no? Y los tomo como un 100, ¿cómo se distribuye la población? Entonces, prácticamente vemos que está bastante balanceada. Tenemos casi un 40% de nivel medio, un 33% de nivel medio alto, residencial, y un 28 y un 30% casi, ¿no? 28% de nivel Premium Plus y residencial. Y fíjense lo que platicábamos, ¿no? O sea, aquí tenemos un mercado gigante, ¿no? Casi el 40%, y solamente el 10% de la oferta va para ellos. Entonces aquí hay oportunidades enormes. Ahora, esto no quiere decir que haya una sobreoferta de producto, ¿eh? Aquí un 51%, un 39%. Ya veíamos que falta inventario. Simplemente lo que hay, lo poquito que hay, está distribuido de esta manera, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Fíjense, estas gráficas o este tipo de análisis lo llevamos haciendo todos los años, pero cada vez que lo hacemos, el fenómeno no cambia, sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Que muy pocos proyectos se llevan todo el pastel, o la gran mayoría del pastel, ¿no? Este es el segmento medio que hablábamos, y fíjense, hay 4 proyectos, o sea, nada, pero de estos 4, dos jugadores se llevaron el 100% de las ventas, prácticamente. Entonces, o sea, aquí está la oportunidad, ¿no? Hay un mercadote y estos dos que le entendieron, se llevaron ahí todas las ventas del segmento, ¿no? Se empieza a agudizar un poquito más cuando vamos en segmentos un poquito, le vamos subiendo un escalón, segmento residencial, ahorita vamos a ver residencial plus, pero fíjense, este es un caso similar, ¿no? De los 70 proyectos de segmento residencial, es decir, de 2 a 4 millones de pesos, prácticamente el 40% de los proyectos se llevaron el 90% de las ventas, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a estos 30 desarrolladores, oye, ¿cómo te fue en el año? Y dicen, está increíble, es un supermercado Querétaro. Si le preguntas a estos otros, a estos 40, pues a lo mejor te van a decir que está muy mal, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues son diferentes factores, ¿no? Que ahorita les voy a platicar. Lo mismo pasa en el segmento residencial plus, ¿no? O sea, fíjense, de los 50 proyectos, pues 15 venden el 85% de las unidades. O sea, entonces pues hay proyectos que no la están pasando bien. Normalmente, y en análisis más profundos que hemos hecho, ¿cuáles son los proyectos ganadores? Son proyectos más nuevos que están, que encontraron que tienen algún diferenciador, porque encontraron un nicho de mercado, que están mejor planeados, que tienen un producto diferenciado, que hacen una muy buena labor de promoción y venta. Estos que se nos están quedando normalmente o la mayoría son productos ya que tienen viejos, ya que tienen algunos años. ¿Y qué pasa? Que les queda el inventario más complicado de desplazar, ¿no? Les quedan las unidades a lo mejor las menos favorecidas, ¿no? Que ya están muy caras también, que a lo mejor ya es un producto que se desarrolló hace 5 años, más o menos, 6 años, ¿no? Y que a lo mejor pues ya, ¿no? La demanda de hoy pues exige otro tipo de productos, entonces ya es difícil que compitan con estos líderes, ¿no? Pero vaya, aquí el mensaje es que constantemente vemos que si hacemos, o sea, los proyectos que están bien trabajados y bien diseñados son los que se comen el pastel, o sea, entonces, y no cambia. Año tras año vemos el mismo efecto. Entonces, creo que está clarísimo el mensaje aquí, ¿no? O sea, todo lo que le puedan meter de tiempo en planeación y en poderse diferenciar les va a redituar tremendamente ya a la hora de estar en ventas, ¿no? Bueno, ahora, eso fue vivienda vertical. Un poquito de manera de resumen. Extraordinario, ¿no? Muy buenos resultados, igualando uno de los mejores años de la historia de Querétaro, que fue 2022. Se igualó, incluso superó por poquitas unidades. Ya estamos sufriendo un poquito en inventario en todos los segmentos, específicamente el segmento medio. Ahí ya vimos que es una locura lo que se puede vender, entonces, pues poder buscar ese tipo de oportunidades, ¿no? Ahora vamos a ver vivienda horizontal, que también es una historia de éxito, ¿no? Aquí en Querétaro, y creo que ustedes lo conocen perfecto, pero prácticamente aquí lo que vemos en esta gráfica es el acumulado, ¿no? De ventas de año tras año tras año en las principales zonas que son las que mapeamos. Y vemos que creció en general un 26%, ¿no? Las ventas contra lo que teníamos el año pasado. Entonces, esto es en todos los segmentos, ¿no?
en todos los segmentos. Principalmente vemos que el Marqués desplaza muchísimo, el Marqués se enfoca mucho en segmento medio, incluso yo creo que tiene el potencial de empezar a desarrollar ya también mucha vivienda residencial, incluso un poquito por arriba, residencial plus. ¿Por qué? Porque hay mucho proyecto también de lote residencial, que está detonándose fuertísimo en Marqués, proyectos también muy buenos proyectos, que al final son lotes que de un valor que van a terminar siendo casas de un mercado residencial, incluso residencial plus. Entonces, poco a poco, el Marqués en producto terminado desplaza muchísimo medio, pero vamos a empezar a ver muchísimo cómo va a ir llenándose también de producto de unos escaloncitos más arriba, ¿no? ¿Y qué pasa también? Algo a destacar es súper interesante. Bueno, Juriquilla vende lo que puede porque ya prácticamente no hay proyectos, lo poquito que hay se desplaza rapidísimo y entonces no hay mucho de dónde tomar. Fíjense, Corregidora y Cibatá hacen todas las ventas de segmento residencial y residencial en su mayoría, ¿no? Algo a destacar también es que Cibatá vende pues, un 30% menos de Corregidora, que es un master plan contra un municipio completo, ¿no? Entonces, son dos zonas que desplazan de maravilla el horizontal y bueno, también hablando del segmento medio, Sakia resalta también siempre, ¿no? Así como el Marqués, pero en general horizontal bastante bien. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ojo, también prácticamente el 80% de las ventas, 85% de las ventas se hace en casas abajo de los 4 millones, ¿no? Entonces, pudiéramos pensar, no, pues bueno, pues es que ahí es donde hay más mercado, no hay mercado para casas de arriba de 4 millones, pero ¿qué pasa? Porque no hay inventario de mercado arriba de 4 millones, fíjense, ¿dónde está el inventario? Completamente abajo de los 4 millones. Se vende muy bien, ya lo vimos, ¿no? Se vende perfectamente bien, pero aquí es donde está el inventario. Si se fijan aquí prácticamente es el 14% del inventario está en producto arriba de los 4 millones. Me voy a regresar tantito. Y el 14% de las ventas se hace en producto arriba de 4 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que hay se está desplazando. O sea, hay un mercado enorme. Y ya lo vimos en la primera, cuando vimos la tabla de nivel socioeconómico, prácticamente el 37%, ¿no?, de la población tiene poder adquisitivo para este tipo de producto de arriba de 4 millones, ¿eh? Entonces, ojo aquí con esto, ¿no? Que no necesariamente tenemos que encasillarnos, ¿no?, en un producto más residencial, donde, a ver, pues, le va espectacular, aquí lo estamos viendo, ¿no? Pero aquí hay un hueco interesante, ¿no? Donde hay mucha población y lo que hay se está moviendo. Entonces, aquí podemos ver el mismo ejercicio que con vertical, cómo se distribuye la oferta. Y aquí sí está pues mucho más clavada, ¿no?, la oferta en lo que estamos hablando, ¿no? En un nivel residencial y en un nivel medio, ¿no? Hay muy poca oferta, muy poco inventario para la parte alta de la pirámide. Entonces, mucho ojo con eso. Digo, evidentemente aquí ya creo que es un mercado extremadamente sano horizontal. Vemos que en los 3 niveles se desplaza bastante bien, ¿no? En general, en todas las zonas de Querétaro, pero principalmente, pues aquí hay un hueco interesante que valdría la pena explorar. Evidentemente, dependiendo mucho de la zona, el tipo de producto, claro que, a ver, hay que entenderle, pero hay una oportunidad grande, ¿no? Entonces, horizontal, mismo caso, de hecho mejor que vertical. Aquí lo que vemos es que todo se desplaza muy bien, las diferentes zonas, todas están muy bien segmentadas las zonas, ¿no? En general vemos dónde se da el producto residencial plus, dónde se da el producto residencial, dónde se da el producto medio, y cada una de las zonas tiene como su mercado cautivo espectacular que año con año le da más ventas, ¿no? Entonces, de maravilla. Oficinas, ¿qué pasa con oficinas? También, fíjense, aquí con oficinas venimos también de pues, varios años, ¿no? Sobre todo después de pandemia, después de 2020, donde estábamos muy ciscados, ¿no? Y pensamos que el tema de oficinas ya había muerto, ya no iba a regresar, el home office ya iba a ser lo que iba a reinar. Y bueno, sí tuvimos ahí años complicados, pero poco a poco fue retomando fuerza, ¿no? El tema, el mercado de oficinas. Y hoy en día, fíjense, hicimos un análisis sobre todo específicamente en la parte norte de Querétaro, ¿no? En la parte norte, que es pues, donde está detonando, donde es la zona junto con Centro Sur, pero las zonas corporativas, pero específicamente la zona norte es donde hay más, se han detonado más proyectos o donde se está moviendo más el tema corporativo. Entonces hicimos este análisis y fíjense, prácticamente hoy de la superficie total que hay hoy instalada, hay un 90% de ocupación. O sea, realmente veníamos de años donde
el 2021 estábamos en 50%. Entonces, poco a poco ya hemos visto cómo, claro, que la gente está regresando a las oficinas, obviamente pues claro, es bueno regresar a la oficina, sigue siendo un muy buen mercado, muy buen giro para inversión, entonces no le tengamos miedo, las oficinas, los productos que lo están haciendo bien, les está yendo pues bastante bien, están teniendo buen desplazamiento y tienen muy buenas ocupaciones. Y segundo, fíjense los precios de renta, cómo han crecido los precios de renta, ¿no? O sea, evidentemente esto con un producto de inversión se vuelve sumamente atractivo, ¿no? Porque habría que ver, ¿no? Pero pues estamos hablando también de oficinas que pueden variar los tamaños, pero por estos precios de renta pues están dando, ¿no? Un rendimiento mucho mayor a muchos productos inmobiliarios, incluso a muchos productos financieros, ¿no? Entonces se vuelve bien interesante el tema de oficinas y aquí lo podemos ver, ¿no? Este efecto, sobre todo aquí las oficinas en renta, fíjense, veníamos de un 2023 donde cerramos ya con muchas oficinas en oferta, en renta. Pero ¿qué pasó? Hoy, en 2024, al día de hoy, tenemos menos oficinas en renta y precios más altos, ¿no? Si tuviéramos igual o más unidades en renta, con este incremento de precio, pensaríamos que se desocuparon mejores metros cuadrados. Pero no, en este caso no. ¿Qué pasó? Hay menos disponibilidad y con mayor precio. Quiere decir que se están instalando mejores, nuevas y mejores oficinas en la ciudad, ¿no? Entonces, hay más asociaciones, hay menos disponibilidad y además con precios más elevados. Entonces, ojo con oficinas, ¿eh? No, depende, digo, obviamente, a ver, hay que pensar, hay que entender muy bien en qué zona, qué tipo de oficina, ¿no? Qué tanto podemos absorber, o sea, hay que hacerlo con mucho cuidado y con inteligencia, pero es un giro que si lo hacemos bien, pues ya vimos los resultados, ¿no? Y a ver, esto creo que también ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, cómo se comporta esta transformación de oficinas, ¿no? O sea, algo que sí cambió es que ya no es el mismo formato que teníamos en los últimos 100 años de oficinas, sí tenemos que estar cambiando, y son muchas otras necesidades y hay muchos subnichos de oficinas que hay que empezar a entender, ¿no? Aquí son algunos ejemplos, ¿no? Que les invito a que investiguen un poquito los nuevos formatos. Oye, no es lo mismo una oficina corporativa que una oficina para un back office, que una oficina para una pyme, que una oficina para un freelancer. Son muy distintas las necesidades y los espacios que se requieren. Entonces, hay que encontrar bien quién va a ser nuestro mercado y qué tipo de formato les vamos a dar, ¿no? Hay muchísimas opciones. Ahí los invito a que puedan investigar y todo, porque de verdad vale mucho la pena entender pues cuáles son las mejores distribuciones y cuáles son los espacios que podemos ofrecerle al mercado, ¿no? Y bueno, un poquito antes de concluir, les quiero platicar el tema industrial, también cómo se ha comportado en Querétaro, que creo que todos estamos, es un tema muy de moda, ¿no? Hablando de nearshoring, hablando pues de todo este crecimiento histórico que ha tenido México, pero también un poco de incertidumbre, ¿no? Con lo que ha pasado, pues este fue un año electoral, ¿no? Año electoral en Estados Unidos también, reformas, demás, tema energético. Entonces también creo que genera un poquito de incertidumbre, pero realmente los números creo que avalan, ¿no? Que México sigue siendo un destino interesantísimo para seguir invirtiendo en industrial. Fíjense, cuál es el crecimiento del inventario de metros cuadrados que ha tenido, de metros cuadrados, obviamente de producto terminado, ya de nave o de bodega, ¿no? Que ha tenido Querétaro a lo largo de los últimos pues, casi 10 años, ¿no? Al cierre de 2023, pero fíjense, pues prácticamente los 5 corredores principales de Querétaro, ¿no? Que son Marqués, la parte norte de Querétaro, el aeropuerto, la zona centro, la zona industrial viejita de Querétaro y San Juan del Río, todos han tenido un crecimiento constante, ¿no? Prácticamente en los últimos 10 años creció un 50% el inventario. Ahorita vamos a ver dónde se ha instalado, pero fíjense, crece muchísimo, sobre todo 22 y 23 crecieron tremendamente la zona aeropuerto y la zona norte de Querétaro, son los que han tenido muchísimo más oferta, ¿no? O más producto, ¿no? Donde se ha instalado más metros, ¿no? La zona centro, pues se ha mantenido porque no tiene para dónde hacerse, y el Marqués, pues, y tanto Marqués como San Juan del Río, ¿no? Un paso un poquito más lento, pero siguen avanzando bastante bien, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es dónde se han instalado esos metros. Fíjense, vamos a hablar obviamente después de 2020, ¿no? Que 2021 recuperamos de pandemia, pero ya cuando ahora sí llegó, ¿no?
este boom industrial, este segundo boom industrial después de los 90, ¿no? Que para nearshoring en México. Fíjense, se instaló en la zona del aeropuerto 2022, ¿no? Una monstruosidad de metros cuadrados, ¿no? Y el 2023 en la zona Querétaro Norte, ¿no? Ahorita terminando este año ya les podremos compartir el dato de 2024, pero va muy bien Querétaro en absorciones. O sea, prácticamente ha tenido también todo este producto que se está instalando se está absorbiendo, ¿no? Le cerramos un 2023 con un 5% de disponibilidad. Hoy estamos prácticamente como en 7, pero con muchísimo más producto añadido. O sea, la demanda, o sea, todos los metros que se van instalando van a la par de la demanda. Entonces, a pesar de todos los factores que hemos platicado, ¿no? Entonces, realmente sigue siendo un giro súper interesante que pues, vemos que va a seguir creciendo, ¿no? O al menos pues, llevamos 3 años de mucho crecimiento y de mucha absorción. Entonces, y son varias cosas, ¿no? También vemos, fíjense, los precios. Aquí vemos cómo han fluctuado los precios de las rentas de producto terminado, ¿no? Y vemos que al cierre del 2023, pues ya llegamos, ¿no? A precios tope, ¿no? Tope para la ciudad y para la región en promedio, ¿no? Hay zonas, ¿no? A lo mejor varían los precios en el norte que en el aeropuerto, en el Marqués, es variable, ¿no? Tanto los precios de tierra como de producto terminado y demás. Pero en promedio prácticamente Querétaro está ya casi en los $6 la renta. Entonces, pues prácticamente empezamos 2024, ¿no? Con los precios más altos y con ocupaciones muy bajitas. Entonces eso habla de que pues, es un mercado consolidado que sigue creciendo y además pues, Querétaro tiene varias ventajas, ¿no? Que la ubicación geográfica y segundo también que pues tiene precios también bastante más accesibles comparados con otros mercados que están en tremendo crecimiento o más consolidados, que pueden ser como Monterrey, como Tijuana, como Ciudad de México, Estado de México. Entonces, son varias ventajas que le han dado que Querétaro siga teniendo esa absorción, ¿no? Entonces, pues ya un poquito para recapitular, ¿no? ¿Qué sigue para Querétaro? O sea, realmente vemos que pues es un estado, ¿no? Y una ciudad que está creciendo mucho, que tiene un gran poder adquisitivo, que tiene oportunidades tremendas de vivienda en los dos segmentos, tanto en vertical como en horizontal. Están reviviendo las oficinas. El industrial no es un mito, es una realidad que le está yendo muy bien y que sigue creciendo. Entonces, pues bueno, creo que son muy buenas noticias. Pero tenemos muchos retos, ¿no? También, o sea, ¿qué sigue para Querétaro? Uno, entender que están cambiando, hay cambios en la demanda, ¿no? O sea, tenemos hoy nuevas generaciones. Prácticamente estamos hablando que millennials, primeros modelos de millennials, tienen 43, 44 años. Imagínense. O sea, eso ya es el mercado, nuestro principal mercado para venta de vivienda. Y de ahí para abajo, ¿no? Otros 15 años, de ahí hasta los 30 son millennials y para abajo es generación Z. Y son generaciones que a lo mejor ya digo, luego lo platicaremos más a detalle, pero sí tienen formas distintas de pensar, de buscar producto, otras necesidades. Entonces hay que entender bien, ¿no? Si queremos ser, ¿no? de los top de ventas, de los que ya platicábamos, pues primero hay que entender quién es mi mercado y qué le puedo ofrecer, ¿no? Ahora, y son generaciones, ojo, que valoran muchísimo también la proximidad a servicios, ¿no? A lugares de trabajo y a lugares de entretenimiento, ¿no? Entonces, proyectos de usos mixtos o zonas que estén muy céntricas van a ser clave para este tipo de mercados, ¿no? Ahora, bien interesante, aquí lo que vemos es un poquito, ¿no? Lo que platicábamos, ¿no? De los millennials. Fíjense, esta gráfica lo que nos dice es desde 1950 hasta 2025, que ya es pasado mañana, ¿no? Cómo ha sido el cambio de hijos por mujer. Entonces, fíjense, prácticamente de los 50 a los 70, estamos casi en 6, 7 hijos por mujer. Y cómo ha ido bajando esa proporción. Hoy en día ya prácticamente estamos hablando de que los hogares van a tener o ya tienen menos de un hijo, o sea, 1.8 hijos, ¿no? O sea, 2 hijos, perdón, no menos de un hijo, menos de 2 hijos. 1.8 hijos, ¿no? Y la tendencia va a ser así, ¿no? O sea, cada vez son familias más chiquitas, entonces pues, se necesitan otro tipo de producto. Y este es un ejemplo, ¿no? De muchos que podemos dar y de las diferencias que hay con las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, esa es una parte muy interesante. Segundo, esto creo que vale mucho la pena. También lo repetimos muchísimo, pero y que ya hay varios proyectos, y eso me encanta que lo estamos ya viendo en Querétaro, pero es la regeneración de espacios, ¿no? O sea, hay muchísimos espacios
en zonas muy céntricas que podemos, exacto, regenerar y retrabajar. No necesariamente tenemos que irnos a los suburbios, ¿no? Fíjense esta gráfica, ¿no? Aquí marcamos dónde está la vivienda nueva en Querétaro, tanto vertical como horizontal, y está clarísimo, ¿no? Todo está en los suburbios, ¿no? A ver, está bien, ¿no? En los polos más bien, no en los suburbios, en los polos. Está bien, ¿no? O sea, se necesita este tipo de vivienda porque pues más familiar, vivienda para otro tipo de segmentos funciona perfecto, y creo que ahí están los números, lo hemos visto, o sea, no es que haya sido una mala idea ni mucho menos, pero tenemos una oportunidad tremenda en toda la zona, en la mancha urbana, en la zona céntrica de Querétaro, donde prácticamente no tenemos nada de oferta. Entiendo, la disponibilidad de tierra es mínima, los costos y demás, pero podemos pensar en temas de regeneración, como buscar, no sé, edificios viejos que podamos regenerar, ¿no? Reutilización adaptativa le llamamos, ¿no? Donde tomamos algo que ya existe y vamos a remejorarlo, ¿no? Eso ya está pasando muchísimo en muchísimas partes del mundo. En Ciudad de México ya está sucediendo. Creo que Querétaro es un gran ejemplo. Ya hay un par de proyectos, ¿no? Que conozco que se está haciendo esto, y la verdad es que lo aplaudo muchísimo, ¿no? Donde, mira, ejemplos, ¿no? De edificios viejos, cómo los podemos transformar de esta manera, ¿no? Aquí son algunos ejemplos, digo, no me quiero meter a los detalles. Ahorita pueden descargar la presentación, pero ejemplos en Europa, en Asia y todo, ¿no? Donde escuelas viejas, ¿no? Estaciones o incluso hospitales viejos, ¿cómo les podemos dar ese giro y reconvertirlos, ¿no? Y creo que en Querétaro tenemos muchas oportunidades en zonas céntricas, ¿no? Y que esto evidentemente pues, le puede ser súper atractivo para los mercados de ahorita, ¿no? Mercados millennials, mercados centennials, que ya vimos que están buscando o proyectos que sean de master plans con usos mixtos donde podamos generar este ambiente, ¿no? Estos distritos, o irnos a zonas céntricas donde ya tenemos todas las amenidades, ¿no? Simplemente hay que darles, ¿no? Un lugar donde vivir, ¿no? Eh, Ahora, otra cosa interesante, vivienda vertical asequible. Entiendo, cada vez es más complicado, ¿no? O sea, yo creo que muchos han de pensar, ¿no? A lo largo de la presentación, oye, sí, pues hablas mucho de segmento medio y residencial, y pues sí, pero ¿dónde lo hago? Es imposible, ¿no? O sea, la tierra es muy cara, los costos están por los cielos, o sea, cada vez es más complicado hacer desarrollos de ese tipo, y lo entiendo perfectamente. Pero sin embargo, ahí está la oportunidad, hay una oportunidad tremenda de vivienda asequible, y lo podemos hacer de varias formas. Uno, buscando nuevas tecnologías, de nuevos materiales, y otra cosa muy importante, pues trabajar mucho, ¿no? En planes integrales de desarrollo junto con las autoridades. Entiendo que pues muchas veces la tierra o sea, es difícil o sea, no va a bajar de precio la tierra, cada vez se está encareciendo más, entonces se vuelve más complicado, entonces tenemos que buscar o alternativas de materiales, que también no es lo más fácil de hacer, pero sí pudiéramos trabajar con las autoridades para buscar regulaciones un poco más laxas en cuanto a densidad, en cuanto a metros construidos, en cuanto a ese tipo de elementos que nos puedan dar acceso, ¿no? A poder sacarle jugo a los terrenos, poder edificar más, llegarle a un mercado donde hay mucho volumen, y poder tener este tipo de proyectos que nos generen mente y que sean rentables para los desarrolladores, ¿no? Entonces creo que esto es clave. Digo, yo sé que ya ha habido mucho avance, pero pues bueno, esto es algo que vamos a tener que estar trabajando un buen rato, ¿no? Y bueno, ya para concluir, pues justo, ¿no? Lo que platicábamos. Entonces, mucho enfoque en regeneración de espacios, en entender mercados, en asequibilidad. ¿Y qué sigue para Querétaro? O bueno, un poco el resumen de lo que platicamos. Fíjense, mucha oportunidad en vertical, ojo, o sea, de verdad no dejen de voltear a ver productos verticales y de planearlos. Hay muchísima oportunidad en todos los segmentos, muchísima oportunidad en horizontal, ya vimos que es un giro inmejorable, y en ciertos segmentos también. Renacimiento de oficinas, no le tengan miedo, no se avienten a lo loco, obviamente hay que estudiarlo, hay que entenderlo, pero ese mito de que las oficinas no, ya se murieron y todo, quítenselo de la cabeza, está renaciendo, y el tema industrial, todo lo que han escuchado que le está yendo increíble y todo, es real, ya vimos los números, sigue en continuo crecimiento, ¿no? Y pues bueno, por favor, no dejemos de tomar en cuenta esto, y sí entender muy bien los mercados y las tendencias. Ya vimos que hay muchas oportunidades, siempre y cuando lo hagamos bien y con mucho entendimiento. Buscar estas oportunidades de regenerar zonas céntricas, de verdad, van a ver los frutos una vez que empecemos a generar proyectos ahí. Y la colaboración, ¿no? Con las autoridades para ver de qué manera podemos no tener más oportunidades de ese tipo de desarrollos, ¿no? Que podamos abarcar mercados más grandes, ¿no?
Pues bueno, con esto terminamos. Les agradezco muchísimo el tiempo, los que llegaron hasta acá. Aquí les dejo mis datos. Bueno, espero que muchos me conozcan. Los que no, creo que ni me presenté al principio, una disculpa, Carlos del Valle, socio regional de 4S aquí en la zona Bajío. Aquí pueden bajar todos mis datos. Y también acá les vamos a dejar un slide para que puedan descargar la presentación, la puedan ver con calma, la revisen. Cualquier duda que tengan, pues ahí está mi celular, me pueden marcar, me pueden mandar un correo, lo que necesiten, con todo gusto. Ahí estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.